Somos parte de ti. Televisión Manavita presenta TV Noticias, emisión estelar. Amigos televidentes, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a TV Noticias en su emisión estelar. Les recordamos que el presente servicio informativo se retransmite en tiempo real por nuestra cuenta oficial de Facebook. Estamos como Televisión Manavita y por nuestra web, la www.tvmanavita.tv. Iniciamos con el detalle de la información. En 3 cantones de Manaví se realizaron operaciones militares durante las últimas horas, dejando como resultado la detención de 4 sujetos a los que se les encontró armas, municiones y además se inhabilitó una presunta pista clandestina en el cantón Jama. Según la información, personal de inteligencia militar realizó un allanamiento a una vivienda ubicada en el sector San Jacinto del cantón Puerto López, donde se procedió a la aprehensión de 3 sujetos pertenecientes a un grupo delictivo, entre ellos un menor de edad que fue aislado. En cumplimiento de los decretos ejecutivos 110, 111 y 135, coadyuvar para la seguridad de nuestra población, establecer las líneas que nos permitan fortalecer precisamente el apoyo a la Policía Nacional, a las instituciones del Estado, y con ello trabajar mancomunadamente por la seguridad de todos. Dentro de la vivienda se encontró en poder de los aprendidos 2 pistolas, más de 60 municiones, 11 alimentadoras calibre 380, 9 milímetros y calibre 5.56, 4 grameras, una funda de marihuana, 15 tarjetas de identificación de vacuna y extorsión, un router de internet, una motocicleta Suzuki AX100 de dudosa procedencia. Ha sido la detección de elementos terroristas que actúan en nuestra provincia, así como gran cantidad de armamento, municiones y explosivos que se ha podido capturar. Otro allanamiento militar se realizó en el sector de La Piñonada, en Puerto Viejo, donde también se encontró armas cortas, sustancias catalogadas, sujetas a fiscalización y 10 artefactos explosivos, chalecos antibalas y teléfonos celulares. Aquí se detuvo a un ciudadano quien presentaba antecedentes penales por tenencia de arma y robo. Mientras que en el cantón Jama, al norte de la provincia, las Fuerzas Armadas inhabilitaron una posible pista clandestina en la que se presume era utilizada para el traslado de droga por organizaciones terroristas. En este sector, personal militar empleó máquinas pesadas con el fin de crear obstáculos en la pista clandestina. Sobre esta operación no existe una pronunciación oficial, pero se mencionó que las Fuerzas Armadas continuarán trabajando con firmeza y contundencia enmarcados en el cumplimiento de los derechos humanos para garantizar la seguridad integral del Estado, informó Marcelo Ruiz. El asambleísta manavita Carlos Vera Mora llevó a cabo el acto de rendición de cuentas ese viernes 15 de marzo, donde destacó las acciones ejecutadas durante el año 2023. Bueno, cumpliendo con la ley, el día de hoy realizamos la rendición de cuentas por el año 2023, es decir, por el lapso de un poco más de un mes desde que asumimos nuestras actividades en noviembre del 2023. En esas condiciones daremos a conocer a la ciudadanía todas y cada una de las condiciones y circunstancias que hemos realizado desde nuestra curul en representación de la provincia de Manabí. Entre lo más relevante que se pueda resaltar justamente. Bueno, dentro de lo más relevante existe la aprobación de la ley económica urgente que guarda relación a la eficiencia económica y generación de empleos. Adicionalmente, la propuesta de un juicio político contra el exministro del Interior respecto a temas de seguridad, así como también observaciones importantes que realizamos a la ley de eficiencia económica y también a la ley de eficiencia energética. Dentro de esas condiciones también hemos impulsado importantes aportes desde la Comisión de Gobiernos Autónomos para insistir que el gobierno cumpla con las asignaciones a los diferentes GAT a nivel nacional y particularmente lo que se refiere en la provincia de Manabí. Más aún con el proceso que actualmente nos encontramos de fuerte ola invernal que tiene a muchos conciudadanos sumidos en acontecimientos de inundaciones y otro tipo de desastres producto de las lluvias. En lo que tiene que ver con legislar, fiscalizar,
Bueno, dentro de la legislación, generando leyes y aportando para la constitución y construcción de algunas de ellas, especialmente en el ámbito del asunto de económicas urgentes. Y adicionalmente, en el tema de fiscalización, ustedes como conocen, llevamos adelante en nuestra curul el juicio político contra un ex vocal y actual vocal, ahora ya cesado en funciones mediante la destitución del Consejo de la Judicatura y la propuesta del juicio político al ex ministro del Interior, Juan Zapata. La alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, informó sobre las sesiones positivas efectuadas con varios ministros en Quito y lo que significan buenas noticias para la ciudad. Estuvimos junto a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, recibiendo la certificación como una institución segura y libre de violencia contra la mujer. También le dije que no solamente en la institución, sino que en toda la ciudad seguimos trabajando con Mujeres del Cambio a través de la Casa de la Mujer y también con nuestra cumbre de mujeres, así que creo que ella podrá ser una de nuestras próximas invitadas a nuestros eventos de empoderamiento. Luego hablé con la ministra Mónica Palencia, hoy daba su rendición de cuentas, le decía lo mejor del mundo y aproveché también para tocar el tema de el cambio de semáforo a amarillo en la ciudad de Manta, que es un pedido hecho por nuestros comerciantes del sector turístico. Y aproveché también la oportunidad para hablar acerca de cómo ha mejorado la situación en la seguridad en tierra, que teníamos que reforzar el tema en el mar. Pero posterior a eso, de la mano también va el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, recibió mi petición de poder seguir incrementando la seguridad para nuestros pescadores que han sido víctimas de secuestro y hasta dejarlos a la deriva en el mar. Ahí se plantearon algunas alternativas, también estuvo en la reunión Jorge López, nuestro capitán de puerto, y bueno, vamos a trabajar en conjunto para fortalecer la seguridad para nuestros pescadores. Después de aquello también se tocó el tema de la semaforización, así que Colombo Arteaga, vicepresidente de la Asociación de Distribuidores de Combustibles de Manabí, abordó el problema del desabastecimiento de combustible en la provincia con gran preocupación. Ya tiene como 2 semanas últimas que viene agravándose el problema de entrega de combustible en la estación de Barbaquillo, en Manta. Que hay informes que dicen que es que nos pinchan el oleoducto, la cañería, la tubería, como la quieran llamar, y que por eso tienen que suspender el bombeo, y que es que no podemos seguir bombeando, pero no le dicen la verdad. Digan la verdad. Yo le he pedido al gobernador públicamente el día de ayer en una rueda de prensa, no se disgusten por si acaso a los funcionarios, al señor gobernador, que pida un informe a Petrocomercial en Barbaquillo, que si es verdad o mentira que contaminaron 350.000 galones de diésel, y eso causó uno de los problemas de desabastecimiento. Es que el problema no termina ahí, que mañana lo van a recuperar después de 2 meses mezclando, pero hasta eso, las estaciones de servicio tenemos que pagar el triple de flete yendo a ver combustible diésel a Guayaquil, a La Libertad o a Santo Domingo. También apareció el problema de que a veces no hay eco y que nos mandan a Libertad. Inclusive los memorandos de las comercializadoras a los distribuidores dicen que recién el viernes 15 a ver si nos entregan en Manta. Pero hasta eso se surge un problema, que hay una posible desabastecimiento de combustible aquí en la provincia. ¿Sabe por qué? Entrevista en TV Noticias. Televidentes, seguimos con noticias, pero también con nuestras entrevistas esa noche y vía telemática. Ya se encuentra enlazado con nosotros Pablo Ramírez, él es director de Conservación Marina de la WWF Ecuador. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Pablo, bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por el espacio. Hago una aclaración. Mi nombre es Pablo Guerrero y soy efectivamente el director de Conservación Marina de WWF. En todo caso, muchas gracias nuevamente por el espacio y un cordial saludo a toda la querida audiencia de la provincia de Manabí.
Bueno, mil disculpas y me ayuda producción también con el cambio del apellido de nuestro invitado de esta noche. Bueno, Pablo, luego de esto comentar, también hablar de un tema muy importante. Hemos hablado mucho del tema de la conservación, hay muchas campañas que se realizan incluso a nivel país, pero cuéntanos de esta hora del planeta. Muchas gracias, Tatiana. Sí, efectivamente, la Hora del Planeta nació en Sydney, en Australia, en el año 2007, es decir, que ya tiene 17 años de vida, y nació como un gesto simbólico para llamar la atención sobre el problema del cambio climático a nivel global. Pero ha ido evolucionando, el tiempo ha pasado, y hoy en día es probablemente el movimiento ciudadano ambiental más grande del mundo, y es protagonizado por nosotros, por la sociedad civil, e impulsado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, ¿no? Y el objetivo es simple, pero se trata de inspirar una vez más a las personas, a las empresas, a las organizaciones, a los gobiernos, para renovar su compromiso con la salud de nuestro planeta. Es una oportunidad, como la vemos nosotros, para reconocer el rol vital que cumple la naturaleza en nuestra salud y en nuestro bienestar como seres humanos, ¿no? Entonces, este año, en la Hora del Planeta, lo que hace es una invitación a la ciudadanía en general a desconectarse de la rutina y distracciones cotidianas y a pensar acerca de qué podemos hacer para restaurar nuestra madre tierra, nuestro único hogar, nuestro único planeta, porque cada acción cuenta y cada acción es importante. Importante también, Pablo, por supuesto, hablar quiénes estarían implicados también o quiénes pueden participar de estos proyectos. Todos. La Hora del Planeta de este año es el sábado 23 de marzo a las 8:30 de la noche. Pero este año vamos a hacer mingas en varias partes del país. Y la invitación es sumarnos a este esfuerzo, ¿no? El lema de la Hora del Planeta de este año es hagamos minga. Y lo que queremos es generar un espacio de 1 hora para fomentar la reflexión y que las personas asuman el compromiso frente a la contaminación por plásticos que está afectando de manera significativa a nuestro país. Vamos a hacer mingas en Galápagos, en Puyo, en Guayaquil, Quito y en Manta. En Manta vamos a hacer una minga, una jornada de limpieza costera y submarina en las playas de Los Esteros y el Murciélago, en coordinación con el municipio de Manta, con la Fundación RACSE y con Jóvenes del Cambio, Jóvenes de Otros Planetas, que son unas organizaciones locales aliadas nuestras. Entonces, este año los invitamos cordialmente a los habitantes de la provincia de Manabí, particularmente a los ciudadanos de Manta, a unirse a esta minga de limpieza que va a desarrollarse en su ciudad. Es una acción en la que nosotros, los ciudadanos, nos podemos sumar para ayudar de alguna u otra manera, con una pequeña granita de arena, a restaurar el equilibrio que se está perdiendo en nuestro planeta. Pablo, el momento que usted nos dice es lo que se espera, ¿no?, durante este año. Esto quiere decir que ya hay otras campañas anteriores de que se han realizado también ya esas actividades de la Hora del Planeta, y si es así, ¿cuáles han sido los resultados que se han obtenido? Bueno, la Hora del Planeta ha generado resultados a nivel global muy importantes. Tenemos que, por ejemplo, ha generado o ha inspirado iniciativas globales de protección de la naturaleza, también en acciones importantes por el clima y el medio ambiente. Lo que hace es impulsar la concientización y genera presión sobre los tomadores de decisiones, ¿no? Y ha generado cambios en distintas políticas. Le puedo poner algunos ejemplos. En Argentina ayudó a que desde la ciudadanía se genere un movimiento para la creación de un área marina protegida de 3.5 millones de hectáreas. En Uganda, a raíz de la Hora del Planeta, en ese país se creó un bosque protector de 2.700 hectáreas.
Y en Rusia se ha generado legislación de protección de los mares y bosques. En Indonesia se generaron programas de reforestación de manglares en sitios que habían sido degradados. Y así le puedo nombrar algunos otros ejemplos, ¿no? Este año, el tema que nos trae o que nos mueve o que nos motiva como organización para presentárselo a la ciudadanía es el tema de la problemática que existe en relación al plástico, al excesivo consumo y uso de plásticos. La Hora del Planeta del año 24 surge en un momento clave para el planeta y para nuestro país, ya que el Ecuador ha estado liderando una negociación a nivel de Naciones Unidas por un tratado internacional sobre la contaminación por plástico. Entonces, este año es ese el tema en el que nos hemos enfocado para la campaña de la Hora del Planeta, y porque es muy importante. Cada año entran a nuestros océanos de 12 a 13 millones de toneladas de plástico. En nuestro país nosotros hicimos un estudio recientemente para apoyar al gobierno del Ecuador a procesos de futura toma de decisiones, y ese estudio determinó que en el año 22 se generaron más de 1.100 kilos de residuos y desechos plásticos por minuto. O sea, y que apenas de ese volumen el 40% es manejado, gestionado de forma... la mayoría de ese producto es mal manejado, mal gestionado, y apenas un 8% pasa por procesos de reciclaje, ¿no? Entonces, el plástico es un problema. El plástico hay que tomar en consideración muy seriamente cómo nos está afectando. Ya estamos empezando a respirar, a alimentarnos de plástico, aunque parezca mentira. El plástico, nuestras Islas Galápagos son un ejemplo, son un sitio en donde las corrientes marinas llevan plásticos de todas partes del mundo, del continente y de otras partes del mundo. Entonces, ya se han formado giros oceánicos en varios océanos del mundo, en donde se han formado prácticamente islas de plástico. Entonces, no es un tema menor, es un tema con el que tenemos que reflexionar, y ese es el motivo, el lema de la campaña de este año. Bueno, Pablo, algo muy importante, obviamente también detrás de todo esto hay un gran equipo que está trabajando también, ya lo decías tú, hay muchas veces se cuenta con los voluntarios, pero ese trabajo que también se viene realizando detrás de todo lo que corresponde a esta campaña. Por supuesto, ¿no? Y la idea, aparte de estas actividades muy puntuales que podemos hacer desde la ciudadanía, son simplemente llamar la atención de la problemática y generar acciones, ¿no? Cada persona puede ser un agente de cambio, y esta es una oportunidad de empezar a mostrar la problemática, a mostrar que hay personas comprometidas y a generar más presión sobre los tomadores de decisiones acerca de este problema que nos está afectando y que se suma a otras crisis globales, la crisis del cambio climático, que es real, porque ya la estamos viviendo, más niños más fuertes, inviernos más fuertes, sequías, por un lado, tormentas, ciclones, el tema de la pérdida de la biodiversidad, que es muy importante también, y a esto se suma el problema de la contaminación por plástico. Entonces, la Hora del Planeta es un momento para repensar nuestra relación con nuestra madre tierra, y es por eso que nuevamente, aprovechando este espacio y agradeciendo nuevamente la generosidad de la televisión manabita, invitarlos para que este sábado 23 de marzo a las 8:30 de la noche se sumen a la Hora del Planeta, ¿no? Y los habitantes de Manta que nos acompañen en esta minga de limpieza marino-costera en las playas de esa hermosa ciudad. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por darnos también los detalles de lo que será esta Hora del Planeta. Ha estado con nosotros Pablo Guerrero. Con esto nosotros también nos estamos despidiendo y vamos a una pausa comercial y ya volvemos dentro de poco.
Entrevista en TV Noticias. De regreso con ustedes en nuestro espacio de entrevistas vía telemática. Tenemos en esa noche al coronel Mario Pazmiño, analista internacional en temas de seguridad. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un cordial saludo para todos los televidentes prestigiosos de comunicación. Gracias por la gentil invitación. Bueno, es un tema muy importante, el tema de seguridad nos atañe absolutamente a todos y hemos visto también que a pesar de los intentos del gobierno por frenar esta ola de inseguridad que está viviendo el país, los crímenes, los secuestros, especialmente el tema de las muertes violentas sigue causando zozobra en nuestro país. ¿Qué es lo que se está haciendo bien? ¿Qué es lo que tal vez no se está haciendo bien y está provocando que no exista un verdadero control? Hay un cierto control en las cárceles, pero no así en las calles, coronel. Gracias por la pregunta. Yo creo que la decisión que tomó el señor presidente de la República fue una decisión acertada. El de declarar un conflicto armado interno era necesario porque había un desbordamiento de inseguridad en el país y se estaban generando actos de terrorismo urbano. Era vital e importante frenar esta escalada de violencia que estaba asolando al país. Por lo tanto, pues en enero el presidente decide primero inicialmente declarar un estado de excepción, en la cual participan ya Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero se da cuenta rápidamente de que este problema no era un problema de solución policial, era un problema que iba mucho más allá, que abarcaba un contexto mucho más grande, el de la seguridad nacional, y por eso es que él declara este conflicto armado interno y categoriza y nombra como objetivos a 22 grupos terroristas nacionales. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho Fuerzas Armadas con relación a este tema? Bueno, básicamente pues lo que hicieron es que comenzaron a desarrollar operaciones, son cerca de 80, 90 mil operaciones que se han ejecutado en estos días, en el total de días. En esas operaciones han retomado cierto nivel de control en espacios territoriales que eran un dominio total o unos santuarios del crimen organizado. Por otro lado, hay un control total en los centros carcelarios, en donde se estableció en un tiempo récord de una semana y media, se establecieron en todos los centros carcelarios que entra Fuerzas Armadas, toma un control total y restablece el orden, la disciplina al interior, a tal punto que en la actualidad, 2 días atrás, habían unas declaraciones de los mismos presos, los mismos PPLs, que pedían que las Fuerzas Armadas no salgan de los centros carcelarios, porque ya no tienen que pagar las extorsiones de supervivencia que se daban en los diferentes pabellones que son santuarios del crimen organizado. Entonces, ahí hay cosas que son buenas, porque en definitiva lo que hicieron Fuerzas Armadas y el gobierno es atacar los 3 centros de gravedad de este conflicto. Las cárceles, que era vital e importante porque desde ahí se comandaba y se dirigían las operaciones delictivas. Segundo, el tema de la economía ilegal. Y atacando la economía ilegal, pues se dieron un sinnúmero de acciones de decomisos de droga, especialmente en el litoral ecuatoriano. Uno que fue noticia a nivel nacional e internacional, el decomiso en un punto de acopio de 22 toneladas de cocaína en Esmeraldas. Acabo de escuchar hace unos momentos atrás, antes de entrar a esta entrevista, el informe que presenta la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas con 6.7 toneladas de cocaína también decomisadas en este periodo de tiempo. Entonces, estamos hablando de que hay una afectación sumamente grave a las economías del crimen organizado. Y tercer elemento de estos centros de gravedad era la justicia, y creo que ahí el gobierno no tuvo mucho que hacer. Más bien, quien ha liderado, ha levantado esta bandera de la transparencia es la Fiscal General del Estado, que ha demostrado a la comunidad nacional e internacional el nivel de podredumbre y corrupción que tiene la justicia ecuatoriana. No solo la justicia, sino un sinnúmero de actores políticos también. Pero ¿qué es lo que falta hacer? Se han mejorado las operaciones en la frontera norte, se ha militarizado en forma pequeña los puertos ecuatorianos, pero ¿qué es lo que falta? Lo que falta básicamente es una presencia disuasiva permanente. Esto quiere decir una presencia en territorio, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, 365 días al año. Eso es lo que se necesita para poder
quitarle la capacidad de maniobra y quitarle la capacidad operativa a las organizaciones delictivas. Porque en caso contrario, estamos viendo lo que está pasando. Es verdad que hay una reducción del nivel de muertos. Antes estábamos en 44 personas fallecidas por actos de violencia por cada 100.000 habitantes. Yo creo que estamos en 22 o 23. Hay una reducción significativa y en algunas ciudades ha bajado hasta el 6%. Pero se ha incrementado en otros delitos. ¿Como cuáles? Las extorsiones, vacunas, secuestros. ¿Y esto por qué? Porque no hay una presencia en territorio. Entonces tenemos que cambiar la dinámica, tenemos que cambiar el concepto de PAI, UPC, circuitos en definitiva, y hacer una presencia masiva de todas las fuerzas de seguridad en territorio. Eso es lo que va a cambiar la visión de inseguridad y la percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía al momento. Bueno, y con todo este trabajo obviamente que está haciendo el gobierno nacional, pero muchas veces resulta insuficiente. Por ejemplo, en ciudades como Manta, en lo que corresponde al distrito de Manta, Montecristi y Jaramijó, continúan las muertes violentas. Hasta el momento, en los últimos días, hemos tenido personas asesinadas todos los días. No se diga, en Puerto Viejo también se vive la misma situación. Entonces, ¿cómo parar esto? Porque vimos que hubo un trabajo un poco fuerte al inicio del gobierno de Daniel Noboa, porque fue parte de su promesa de campaña, no bajar los índices de inseguridad en nuestro país, pero vemos que esto fue como que el primer mes y parte del segundo mes, pero que de ahí en adelante, de mediados de febrero en adelante, hemos visto como una disminución, incluso con el tema de los operativos, un toque de queda que no se cumple tampoco. Entonces no sabemos dónde están las autoridades que supuestamente deben también hacer cumplir cada uno de los parámetros definidos en lo que corresponde al toque de queda y el estado de excepción en el que nos encontramos. Yo creo que lo importante, y nos estamos dando cuenta a la ciudadanía, de que estas reducciones en los operativos, estas reducciones de la eficacia en el control, porque si es que se dan asesinatos, si es que se dan extorsiones, se dan secuestros en las localidades, en las diferentes ciudades, quiere decir que no hay un control. Por lo tanto, pues nuevamente retorno al punto. Es necesario cambiar de estrategia, cambiar a presencia disuasiva permanente, que eso va a mejorar las condiciones de seguridad de las poblaciones, y también hay que hacer una presencia en carreteras, hay que asegurar el tránsito fluido y no que sea un tránsito que es taponado, bloqueado y asaltado. Hay que hacer diferentes cosas, indudablemente, pero para eso también recordemos los ecuatorianos, claro, exigimos que se normalicen las actividades, exigimos también que exista seguridad. Pero, ¿cuánto tiempo tiene el país en un proceso de penetración del crimen organizado? 3 décadas, señores. Esto implica que necesitaremos 3 a 4 décadas más para retomar los sistemas o los niveles de seguridad que teníamos anteriormente. No esperemos que en 45 días, 90 días, como hay con esta ampliación del estado de excepción, se pueda terminar eso. El conflicto armado interno no termina con el estado de excepción. El conflicto armado interno lo que le está diciendo al país es que tiene un enemigo interno y que está diciéndole a las Fuerzas Armadas y al Comando Conjunto que neutralice ese enemigo, que lo localice y lo elimine si es que ese enemigo no es neutralizado o parado. Eso es lo que estamos viendo y eso tiene necesariamente complicaciones. ¿Por qué tiene complicaciones? Porque estamos viendo al momento los éxitos que tiene relativamente el gobierno central, pero no estamos viendo los coletazos ni tampoco las repercusiones que estas acciones van a tener. Coronel, ¿usted cree que le va a alcanzar el tiempo al presidente Daniel Noboa para poder a lo mejor encaminar el tema de seguridad para la próxima autoridad? Sabemos que él pretende ir a la reelección, pero también tenemos algunos candidatos que han ofrecido de todo. Vemos incluso un Jan Topic que aparentemente era el candidato fuerte en el tema de seguridad, pero y ahora aparece nuevamente criticando también al gobierno. ¿Alcanzará este tiempo y tendremos algunos de los precandidatos que hemos visto hasta el momento en ellos la solución al tema de la inseguridad que tenemos en el país? A ver, yo creo que al presidente de la República tiene un factor en contra. El factor en contra es el tiempo, por un lado, como usted bien lo ha puntualizado, y los recursos. No tiene ni tiempo ni recursos para poder atender una crisis tan grave como es la crisis de seguridad que vive el país. Eso por un lado. Por otro lado, tiene también
un factor negativo, y ese factor negativo es la pugna permanente que existe en la Asamblea Nacional y el contrapeso que hace el legislativo sobre las acciones gubernamentales, porque recuerda que estamos en una época de campaña electoral, y una época de campaña electoral ningún partido va a colaborar para que el partido de gobierno, que está al momento en Carondelet, pues pueda reelegirse y llegar a la presidencia. Sería absurdo pensar, y no creo que los analistas o asesores del presidente de la República le estén aconsejando de que siga confiando en la estrategia de los otros partidos, porque eso no se va a presentar. Cada uno de los partidos lo que quiere es llegar a Carondelet, llegar a la presidencia de la República, y para eso, pues la mejor forma de hacerlo es con una oposición radical. Por lo tanto, eso es lo que va a pasar. Ese es el escenario que se está planteando en el territorio nacional, y esas son las condiciones en las cuales el presidente de la República tiene que dejar planteadas ciertas políticas públicas o ciertas estrategias que le permitan al próximo gobierno o a su gobierno, posiblemente que es reelecto, pues continuar, porque la solución no está en 1 año y medio, ni en 2 años, ni 4 años, ni 10 años. Se necesitan políticas públicas de largo alcance y políticas públicas en las cuales toda la sociedad y todos los actores políticos se comprometan. Caso contrario, esto es un problema gravísimo, es un desbarajuste total. Llega un presidente y dice, esta es la solución, y trae sus políticas o sus concepciones de cómo quiere solucionar el problema. Pasa 4 años, no alcanzó a hacer nada, llega otro, y de igual manera, esta es una rotación, pérdida de recursos, pérdida de tiempo, pérdida de esfuerzos. En definitiva, el crimen organizado aprovecha estas debilidades estatales y se va posicionando de mejor manera. Queremos esta noche, coronel, agradecer su participación con nosotros en este informativo, esperando contar obviamente con su participación en otra de nuestras emisiones para hablar de este tema tan importante para nuestra comunidad ecuatoriana. Muchísimas gracias a usted, gracias, y será un honor siempre el poder participar con ustedes. Una buena noche. Vamos nosotros con eso a una pausa comercial y ya retornamos con más noticias. Seguimos con más noticias. En Deportes, Delfín Sporting Club enfrentará este domingo al técnico universitario en el Estadio Jucay de Manta por la Liga Pro, mientras que el lunes conocerá a sus rivales en la Copa Sudamericana. El partido de este día domingo lo tenemos con técnico universitario, y básicamente eso, y quizás tratar otros temas referentes al desarrollo del campeonato, la intervención del equipo en la Copa Sudamericana. Por eso estamos muy contentos, porque logramos no solamente ganar el partido, sino ratificar el buen nivel del equipo, porque de cómo se ganó, cómo se jugó, yo creo que nos deja tranquilos, y saber que tenemos un buen cartel, muy bien dirigido por Luis Guillermo, para enfrentar el campeonato de Liga Pro y lo que viene de la Copa Sudamericana. Consciente estoy de que no tuvimos un buen arranque, incluso yo decía con gerente antes del partido, no tengo buenas expectativas, porque los jugadores generalmente se cuidan mucho antes de un partido internacional, porque son los partidos donde ven los empresarios, donde existe la posibilidad de saltar, bueno, hay muchas cosas que se juegan en los partidos internacionales, no hay ninguna excusa, pero a mí me dejó tranquilo el desarrollo del partido de nuestro equipo frente Independiente, a pesar de que no pudimos ganar y que por ahí decisión arbitral, considero que es un penal muy claro, y discrepo con la gente del VAR en esa parte, pero bueno, ya está. Y revisamos información internacional. Una investigación de la ONU revela que Rusia es culpable de varios crímenes de guerra en su invasión a Ucrania. Rusia sigue cometiendo graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra en Ucrania, incluidas torturas y violaciones sistemáticas,
según un informe de una comisión de Naciones Unidas presentado el viernes. El grupo de investigación creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU encontró nuevas pruebas de que las autoridades rusas violaron los derechos humanos internacionales y las leyes humanitarias internacionales y cometieron los correspondientes crímenes de guerra. Confirmando una investigación anterior, el nuevo informe sostiene que el recurso de las autoridades rusas a la tortura en Ucrania y en la Federación Rusa es generalizado y sistemático. También documenta violaciones y otros actos violentos sexuales infligidos a mujeres en circunstancias que pueden calificarse de tortura. Y sostiene que se encontraron pruebas adicionales sobre el traslado ilegal de niños a zonas bajo control ruso. La comisión llegó a estas conclusiones tras efectuar recientemente 16 visitas a Ucrania y entrevistar a más de 800 hombres y mujeres. Por primera vez, los investigadores analizaron además la suerte de los objetos culturales y archivos en los territorios ocupados por Rusia. En especial destacan que las autoridades rusas sacaron archivos provinciales y objetos culturales del Museo de Arte Regional de Jersón en el sur de Ucrania, algo que consideraron un crimen de guerra. En paralelo, el informe también apunta a vulneraciones de derechos humanos por parte de las autoridades ucranianas contra personas sospechosas de colaboración con Rusia. El Hospital de Especialidades de Puerto Viejo cuenta con un abastecimiento superior al 85%, según reveló Gilmar Zambrano Vera, gerente de esa institución de salud. Sí, activado el plan de respuesta cantonal, ¿no? Son las disposiciones que tenemos por parte de nuestro alcalde, el señor Javier Pincay, de articularnos en territorio, ¿no? Podemos estar observando, pero sí. Nosotros, hablando en forma general, no solamente en nefrología, pasamos un 85% de abastecimiento y ese abastecimiento va creciendo en medicamentos, 90% de dispositivos médicos. En este caso es dinámico el tema del medicamento porque día a día va cambiando porque hay mayor consumo, pero así mismo va ingresando medicamentos con todas las adquisiciones que se están haciendo. Entonces, ese es el abastecimiento que se quiere. ¿Qué medicamento estaría haciendo falta en estos momentos para tener una solución? Ya, hay algunos antibióticos. Por ejemplo, tenemos un inconveniente con unos antibióticos que no hay la materia prima, porque es una empresa bastante grande, nacional acá, que no tiene la materia prima y que hay, o sea, cierta escasez y que se está demorando en la entrega del producto. Ya que ya se tiene establecido, por ejemplo, en el caso de ampicilina y colistina, para el día viernes, ya, o sea, mañana ya vamos a tener ese producto, pero sí se nos demoró, por ejemplo, en ese caso, unos 20 días, y eso afecta al abastecimiento y sobre todo a poder garantizar. Sin embargo, y es algo que el señor ministro lo ha tenido bastante claro con la directriz del señor presidente, es la ayuda entre hospitales. A veces nos podemos tener inconvenientes de que no tenemos el medicamento, sin embargo, tenemos una red de los otros hospitales que en ese momento pueden estar más abastecidos con ese medicamento. Lo que hacemos es prestar hasta que nos llegue y ahí nosotros le devolvemos. Este mecanismo hace que nos mantengamos con un nivel elevado de abastecimiento. Nosotros hacemos una adquisición, ahora último, hemos 170 ítems, o sea, distintas moléculas de catálogo electrónico. Es la forma más transparente, donde más ahorro hemos tenido para poder abastecernos. En eso, solo en eso, ahora que hablo, se invirtió más de 1.3 millones de dólares para abastecer al hospital. Esa medicación que también va a ser parte del abastecimiento, ya se generaron las órdenes y estamos expensas más o menos unos 20 o 25 días a que también nos llegue y nos siga complementando el abastecimiento. La Dirección de Riesgo y Sostenibilidad Ambiental del municipio de Puerto Viejo ejecutó trabajos de limpieza de palizada en el puente El Cádiz. Sí, activado el plan de respuesta cantonal, ¿no? Son las disposiciones que tenemos por parte de nuestro alcalde, el señor Javier Pincay, de articularnos en territorio, ¿no? Podemos estar observando, pero sí, la disposición es que todos los equipos de respuesta se activen en territorio y puedan de alguna manera neutralizar. Aquí se hace un trabajo de limpieza de palizada, muchos dirán por qué se realiza esto. La importancia de realizar esto es que la semana anterior sacamos más de 20 volquetadas de palizada de acá y más de 2 volquetadas casi de botellas. Ustedes pueden visualizar aquí, es una cantidad de botellas impresionante, que esto llega
o llegaría a la playa de Crucita y generaría una contaminación ambiental. ¿Cómo se va a proceder? ¿Se va a proceder a evacuar el material, las cañas, la palizada en volqueta o se va a tirar al otro lado? No, se está evacuando con volqueta, se está evacuando a un lado, no se está lanzando acá porque sería el mismo trabajo, entonces afectación en la boca, sí, tenemos un tema de contaminación, recordar que ya tenemos fauna silvestre que es afectada por este foco de contaminación. Aquí llegan basuras enteras, llegan muchos desechos que de alguna manera es preocupante y que genera complicaciones más abajo. Entonces, este filtro nos permite hacer una limpieza para que esto no llegue a... Ingeniero, ¿cuántos puentes, aparte de Cádiz, también están en esa misma? No, el Cádiz es el puente más bajo que tiene Puerto Viejo, sería como una especie de filtro. Este puente ya tiene más de 40, 50 años, entonces ha soportado muchas crecientes, incluso fenómenos, pero es aquí donde nosotros actuamos y articulamos nuestro primer punto de intervención. Con esta información llegamos a la parte final de nuestro informativo. Gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente noche. Televisión Manabita presentó Todo Noticias, emisión estelar.